La existencia produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice, la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga. Buenas noches, hermano. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes y de glorificar el nombre del Señor a través de su Escritura. Vamos a poner una alabanza y luego vamos a predicar. Amén. Dios los bendiga grandemente a todos aquellos que se conectan a la página, aquellos que puedan hacer comentarios y aquellos también personas que puedan poner un like. Dios los bendiga grandemente. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Vamos a ir con una alabanza y se llama Dios de Gloria. Las montañas te alabarán y los cielos declararán: eres rey sobre todo. De tu trono un río vendrá, tu amor nos inundará. Dios eterno y grandioso, digno de toda rodilla se doblará.
naciones te alabarán y los cielos declararán. Eres Rey sobre todo. De tu trono un río vendrá, tu amor nos inundará. Dios eterno y grandioso, digno de honor, Santo Señor. Toda rodilla se doblará, gobernará con autoridad. Toda nación cantará, Dios de gloria. Vestido estás de toda majestad, justo, fiel y verdadero, sana al Rey por la eternidad. Sumergido en tu inmensidad, asombrado de tu gran bondad, yo contemplo tu rostro, digno de honor, Santo Señor. Toda rodilla se doblará, gobernará con autoridad. Toda nación cantará, Dios de gloria. Vestido estás de toda majestad, justo, fiel y verdadero, sana al Rey por la eternidad. Justo, fiel y Amén. Dios de gloria es el Dios que adoramos nosotros. Vamos a ir a la palabra. Se encuentra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 15, vamos a leer. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis,
y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, y sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Bueno, amados, el propósito del libro de Segunda de Pedro está hablando de advertir a los cristianos acerca de los falsos maestros y a exhortarlos también a crecer en su fe y en el conocimiento de Cristo. Él ya tenía quizás en su corazón de su partida. Entonces es lo que le decía, para que vosotros con diligencia, dice, después de mi partida, tengan memoria de estas cosas. ¿Memoria de qué? Memoria del fundamento de la fe, del fundamento que todos nosotros tenemos que tener. El fundamento, amados, es el principio o el cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa, es un fundamento. Puede tratarse de la base literal y material de una construcción o el sustento simbólico de algo. Pero aquí está hablando del fundamento de nosotros como hijos de Dios, que son las profecías de las Escrituras. ¿Y cuál es el fundamento de las Escrituras? Estamos en el fundamento primeramente que es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Pero aquí Pedro habla, dice, para que estéis confirmados en la verdad presente. En esta verdad, que cuando Jesucristo dice, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, es un fundamento confirmado para nosotros. En este tiempo, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces nosotros, las Escrituras, que son las profecías de las Escrituras, a nosotros nos hacen ver que si nosotros estamos en el fundamento base, no vamos a ser llevados con cualquier viento que puedan enseñarnos hoy en día. Entonces es importante. Por eso Pedro decía, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Porque yo lo veo aquí, amado, esto como recordar siempre estas cosas es como a un niño que siempre se le está recordando las cosas para que se acuerden, porque se le olvida. Entonces por eso Pedro decía, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis. Aunque vosotros lo sepáis. Porque muchas veces nosotros tenemos el fundamento de las Escrituras, que es Jesucristo, pero se nos olvida realmente cuál es el fundamento, la verdad. La verdad es lo contrario a la mentira. La verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. Y la verdad que nosotros necesitamos saber en nuestro día es lo que corresponde a nuestra paz, que se opone a nuestro tiempo. Esa verdad es la que nosotros tenemos que aprender. Porque lo contrario, amados, es la mentira, como les dije anteriormente. ¿Y quién es el padre de mentira? La Biblia habla de una advertencia, Juan también habla en 1 Juan capítulo 2, versículo 21, habla de la advertencia en cuanto al anticristo, el anticristo. Por eso decía él, porque ninguna mentira procede de la verdad. Por eso le he escrito como si ignorase la verdad,
No, dice, he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis. Entonces, esto es para darnos una seguridad en nuestra fe, para que nosotros podamos también oponernos a las falsas enseñanzas. Las mentiras más grandes y perjudiciales que difunde el padre de mentira en el mundo suelen ser falsedades, suelen ser errores relativos a la persona de Cristo, habla en contra de Cristo. Entonces solo la unción del Espíritu Santo puede guardarnos de los engaños. Solamente Él nos puede ayudar, ¿cierto? A través que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, el fundamento real. Porque es también la advertencia que en cuanto a los anticristos. Anticristo viene de la palabra anticristiano. Por eso Juan dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, si nosotros tenemos esa seguridad de ese fundamento, ahí nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación, de nuestra vida que es salvada por Cristo. Todos los que confían en el Señor como el Salvador divino y obedecen la palabra, procuran vivir unidos a la palabra del Señor, unidos a su presencia, no importa la condición que pueda estar viviendo, sino que siempre confiando en Él en todo momento. Debemos estar orando, clamando, y no solamente por los que obedecen la palabra del Señor, sino que también por aquellos que desobedecen la palabra del Señor, por aquellos que no creen. Debemos orar también por lo que niega la deidad de Cristo para su salvación. Entonces, por eso, ese es el propósito del Evangelio, que todos alcancemos una salvación. Nosotros, teniendo el fundamento, y aunque protestemos nosotros con la doctrina anticristiana y nos guardemos de ello, lo más que nosotros podemos hacer es tener el fundamento en el Señor. Los anticristos de la época de Juan intentaban ser leales a Dios, mientras negaban y se oponían a Cristo. Intentaban estar con Dios, pero no lo estaban. Se oponían al Señor. Entonces, lo que Juan afirma categóricamente, que realmente, amados, nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Porque negarlo, amado, es rechazar la forma en que Dios se reveló al mundo. Si nosotros le negamos a Él, Él nos negará también delante del Padre. Entonces, por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que hablar del Señor, predicar la palabra del Señor, buscar al Señor en todo momento. Una persona que acepta a Cristo, acepta al mismo tiempo a Dios el Padre, ¿cierto? Porque nadie al Padre, dijo Jesucristo, si no es por mí, y es un fundamento. Por medio de Jesucristo yo voy al Padre. Aunque nosotros conocemos a Jesucristo como nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro Señor, nuestro amo. Entonces los dos son uno, es la misma sustancia. No se pueden separar, están unidos. Jesucristo y el Padre están unidos. La misma sustancia está unida. Ellos trabajan juntos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos. Pero muchos niegan a Cristo. Niegan a Jesucristo, que es un ser divino, porque lo vieron
venir aquí a esta tierra, ¿cierto? Y lo vieron como hombre. Pero nosotros debemos también oponernos y poner al descubierto esas herejías, porque Jesucristo vino y fue nacido del Espíritu Santo. No fue un hombre cualquiera, sino que era 100% divino y 100% humano. Entonces, amado, Pedro dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, segunda de Pedro 1:13, el despertarnos con esta amonestación, con esta profecía de la Escritura. Él nos amonesta, ¿cierto? Es como si Dios nos estuviera hablando ahora. Eso es lo que hace la Escritura, para que nosotros podamos crecer en la fe, crecer en el conocimiento de Cristo. Entonces, Él dice, tengo que despertarnos con esta amonestación. Nosotros, amados, tenemos que tener en cuenta que este cuerpo que nosotros tenemos, un cuerpo físico, es el tabernáculo. Es el tabernáculo de Dios. Es una vivienda vil, ¿cierto? Una vivienda vil, la carne, dice, con tendencia a la carne, una vivienda vil al pecado, con tendencia al pecado, inmóvil, se mueve. Pero por eso es que Pedro sabía que pronto moriría. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos que morir. Viene la muerte física. Entonces no podemos decir que nosotros tenemos un cuerpo glorificado, que muchos andan por ahí diciendo que tienen un cuerpo glorificado, que están glorificados y que están en la gloria de Dios. Pero cada uno, las personas se enferman, ¿cierto? Se enferman y mueren. Entonces es un tabernáculo que se va deteriorando, es una tienda de campaña que se deteriora, es una tienda de campaña que se va envejeciendo. Entonces, ese es un fundamento base de cada uno de nosotros. Mucho antes Cristo preparó a Pedro para el tipo de muerte que sufriría. Jesús, cuando habla con Pedro y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Estoy leyendo Juan 21, 18 y 19. Mas cuando seas viejo entenderás tus manos y te ceñirás otro y te llevarás a donde quieras. Y esto lo dijo, dice, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y le dijo, sígueme. Entonces, amado, cuando somos seguidores de Cristo, no es que, por ejemplo, cuando nos decimos que creer en Jesucristo vamos a tener una vida eterna, no significa que no vamos a morir físicamente. Claro, vamos a tener una vida eterna en el contexto, por ejemplo, si viniera Cristo en este momento que usted está viendo este mensaje y usted acepta a Cristo y Cristo no ha venido todavía y viniera en el preciso momento, usted se va y no pasa por la muerte. Pero si no viniera en este tiempo, no sabemos la hora ni cuándo, aunque a Dulcín estaba diciendo una fecha para el 2028, en septiembre de 2028 estaba diciendo que venía Cristo, y por ahí un hermano también les dijo que no podía dar fecha porque nadie sabe la fecha, y tuvo que disculparse delante de todo. Entonces por eso es muy importante, amado, que tener claro lo que se está diciendo. No sabemos cuándo, ni la hora ni cuándo. Primeramente, no sabemos la hora ni cuándo. Puede venir en este momento, puede venir mañana, o puede venir durante un mes, o años, ¿cierto? O pueden pasar otra generación y venir Cristo. Pero estamos en el tiempo de la gracia, ya estamos en los tiempos finales.
ya se están dando todo, ¿cierto? Todo lo que se tenía que dar y, y creo que estamos cerca. Entonces, por eso, amado, eh, Jesucristo preparó a Pedro para ese momento. Preparó. Antes que le dijera, sígueme, le dijo, dando a entender que qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces, el Señor, claro, el Señor a todos nosotros nos da vida eterna. Dice la Biblia que el Hijo de Dios, todo el que cree en Él, tendrán vida eterna. Entonces, cuando Jesucristo le decía a Pedro, le decía, y dándole a entender que con qué muerte iba a glorificar a Dios, lo que le decía que tenía que ser apto para apacentar las ovejas y los corderos. Acuérdese que cuando él lo negó y después que él resucitó y pensó cuando Jesucristo lo estaba esperando, cierto, con un pescado donde ellos andaban pescando, y dijo, aquí me llegó. Pero Jesucristo le dijo, lo único que le preguntó, ¿me amas, Pedro? Sí, sí sabes que te amo. Y lo hizo 3 veces. Si sabes que te amo. Entonces le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo, que tenía que ser apto para apacentar las ovejas y los corderos. Cualquiera sea la muerte que se muera, es glorificar a Dios en ella. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Sino morir porque el Señor cuando lo pida. Porque nuestra vida no la tenemos comprada, como dicen algunos. Nuestra vida está en manos del Señor, nuestra vida. Entonces, lo que Jesucristo le estaba dando era una predicción de la muerte de Pedro por su crucifixión. A Pedro lo crucificaron por su fe, por la fe que tenía en Cristo, por la fe que tenía en el Señor. Todos los mártires de la fe murieron por obedecer a Cristo. Entonces, el Evangelio, por eso que dicen que el Evangelio, entrar por la puerta angosta, es muy difícil. Muchos entran por la puerta ancha, pero no entran por la puerta angosta. Entonces, dice que crucificaron por su fe a Pedro, vuelto con la cabeza hacia abajo, porque no se consideró digno de morir como su Señor. Él pidió morir hacia abajo. Entonces, muchas veces, amado, podemos enfrentar con temor muchas veces las incertidumbres, el futuro, ¿cierto? El futuro. Pero podemos estar seguros de que Dios tiene el control y tiene el control de todas las cosas y seguirle con fe. Seguirle con fe. A esta altura Pedro sabía que su muerte era inminente. Pedro dice que fue martirizado por su fe alrededor del año 68 después de Cristo. Entonces la tradición dice que fue crucificado con la cabeza para abajo porque así lo pidió, reconociendo que no merecía morir de la misma manera que murió su maestro. Entonces, es la pregunta que nosotros nos hacemos siempre. ¿A dónde va el alma después de la muerte? ¿A dónde va el espíritu? El espíritu, nuestra alma. ¿Dónde va? Entonces Pablo habló algo también en 2 Corintios 5:1. Hablaba sobre nuestra habitación celestial. Porque dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, o sea, este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
Entonces, esa es la seguridad del fundamento de la fe. Creemos y estamos bien seguros de lo que nosotros creemos. Bien seguros de que también hay otra vida después de esta. Y tenemos una esperanza. Y esa esperanza no avergüenza. Es una esperanza que cada uno como hijo de Dios tenemos que tenerla por la gracia de Cristo en el cielo como una habitación, un lugar de reposo, un escondite. Hoy día nosotros, amados, tenemos un escondite donde podemos hablar con nuestro Señor. O sea, tenemos un lugar, pero muy pequeño, cuando estamos en la oración. Es un lugar que ahí nadie puede molestarnos, estamos Él y el Señor conversando. Entonces lo que Pablo también contrasta nuestros cuerpos terrenales, esta morada terrestre, y nuestra resurrección futura del cuerpo, es un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. O sea, lo que está hablando Pablo afirma con claridad que nuestros cuerpos mortales nos hacen gemir, pero cuando muramos no seremos espíritus sin cuerpo, seremos hallados vestidos, no desnudos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cuerpo, tal como ahora, pero es un cuerpo glorificado. Ahí viene el cuerpo glorificado, porque Cristo resucitó de los muertos y Él resucitó en un cuerpo glorificado. Ese cuerpo es la gloria de Dios. Ese cuerpo es el que nosotros creemos. Tendremos nuevos cuerpos que serán perfectos para nuestras vidas. Y muchas veces nosotros hablamos estos temas con hermanos y preguntamos qué pasa con esas personas que fueron amputadas, ¿cierto? Sus brazos, sus piernas, o que hicieron una muerte trágica, ¿cierto? ¿Qué pasará con ellos? Y fueron cristianos. Pero la única respuesta que uno podía darse, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Como Dios puede hacer un milagro también, ¿cierto? Y aún en este tiempo el Espíritu Santo hace milagros. El mayor milagro que nosotros tenemos es, gloria a Dios, es aceptar a Cristo. Cuando usted acepta a Cristo, tiene al Espíritu Santo en su vida. Pablo escribió esto porque la iglesia de Corinto estaba en el corazón de la cultura griega y muchos creyentes tenían dificultad con el concepto de la resurrección del cuerpo. Solamente tenían el concepto de la resurrección del espíritu, no la resurrección del cuerpo. Entonces los griegos no creían en la resurrección corporal. La mayoría consideraba la vida eterna como algo relacionado solamente con el alma. Y aún así, hoy en día, nosotros vemos personas que creen que Jesucristo resucitó, cuando le dicen que resucitó y que Él resucitó en espíritu. No, Él resucitó en el cuerpo. Por eso su cuerpo no está en la tumba. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Y anduvo 140 días, conversó con los discípulos, se presentó a los discípulos. Entonces, muchos pensaban esto que era solamente relacionado con el alma, pero la persona real, presa de un cuerpo físico, creían que al morir el alma quedaba libre, o sea, quedaba libre de este cuerpo. No había inmortalidad para el cuerpo. En cambio, el alma entraba en un estado eterno. Pero lo que enseña la Biblia, enseña que el cuerpo y el alma finalmente son inseparables. Inseparables. Por eso tierra nueva, cielo nuevo, es lo que Dios está preparando para todos nosotros como hijos de Dios. Es el fundamento de la fe, la resurrección del cuerpo, lo que Pablo describe en nuestros cuerpos resucitados, y lo describe
claramente en 1 Corintios 15 del 46 al 50, que dice más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre es, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también tales los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nosotros en este tiempo traemos la imagen del celestial a nuestra vida. Traemos al celestial a nuestra vida. Creemos en nuestro Señor. Cuando fueron las mujeres a la tumba de Jesucristo, el ángel les dijo: yo sé que buscáis a Jesús, pero le dijo: el que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado. Él resucitó de entre los muertos. Es ahí donde le duele el enemigo. Creía que lo tenía derrotado. Entonces, amado, el propósito de las Escrituras es enseñar a vivir por Cristo en una sociedad que es corrupta. Nunca olvidemos los fundamentos de la fe. ¿Creemos en la resurrección del cuerpo? Sí. Creemos que cuando resucitamos vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Por eso Pablo dijo: he aquí yo digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué dice no todos dormiremos? Porque, si, como les decía anteriormente, si Cristo viniera en este momento, nosotros simplemente no pasaríamos por la muerte física, iríamos como Enoc. Enoc dice que caminó con Dios y fue traspuesto a los cielos sin pasar por la muerte. Elías, hombres de Dios, ¿cierto?, fueron traspuestos a los cielos sin pasar por la muerte. Entonces tenemos que aprender a vivir en el fundamento de la fe que es Cristo, en una sociedad que es corrupta. Tenemos que creer que no todos los santos morirán, pero todos serán cambiados. Cuando decimos eso, porque dice no todos dormiremos, no todos los santos morirán, pero todos serán cambiados. Si en este tiempo, cierto, que estamos nosotros con vida, viene Cristo, nos vamos con el Señor, pues, simplemente. O si no, por ejemplo, si nosotros morimos, cierto, y viene después de ese tiempo que nosotros ya estamos bajo tierra, gloria a Dios, ahí vamos a resucitar entre los muertos. Entonces muchas verdades del Evangelio que están ocultas en misterios son dadas a conocer. Estos son los misterios de Dios. Son misterios que están escritos en la palabra del Señor. La muerte nunca aparecerá en las regiones en las cuales nuestro Señor llevará a sus santos resucitados. Entonces, por tanto, amados, procuremos la plena seguridad de la fe y la esperanza para que en medio del dolor y en la perspectiva de la muerte podamos pensar con calma en los horrores de la tumba, seguro de que nuestros cuerpos dormirán ahí, mientras tanto nuestras almas están presentes con el Redentor. El pecado da a la muerte todo su poder nocivo, porque por causa del pecado, cierto, vino la muerte física. El pecado entró por un hombre y el pecado entra por otro hombre, que es Jesucristo. No todos dormiremos. Significa que el cristiano que esté vivo ese día no morirá, será transformado en forma inmediata. Cuando suene la trompeta en la resurrección del cuerpo,
la resurrección del cuerpo. Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, amado, tenemos que aprender a vivir por Cristo. Tenemos que vivir por Cristo en una sociedad corrupta. Tenemos que apartarnos del pecado porque sabemos que Cristo viene. El toque de la trompeta es un medio de anuncio en el cielo nuevo y la tierra nueva. Los judíos comprendían el significado. Esto de las trompetas siempre sonaron como señal de inicio de una gran fiesta o de un acontecimiento extraordinario. Entonces, cuando suena la trompeta del Señor, las trompetas del Señor, es un acontecimiento, una gran fiesta, es un éxodo. Es un éxodo que todos los que aceptan a Cristo se irán con Él. Una gran fiesta, un acontecimiento extraordinario que nunca el mundo lo ha visto. Nunca el mundo lo ha visto, ni lo verá más, porque sucederá una sola vez. Entonces, es una señal, amado. Número 10:10 dice, en el día de vuestra alegría y en nuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, dice el Señor, y habla y lo timbra. Entonces, amado, la historia de Israel se preparó para entrar a la tierra prometida. Entonces ellos tocaban la trompeta en sus fiestas solemnes, siempre estaban ahí con las trompetas tocando cuando entraron a la tierra prometida. Pero como pecaron, fueron castigados por Dios. Pero luego se volvieron a preparar para intentarlo de nuevo. Entonces las trompetas de júbilo, las trompetas se usaban como para coordinar las tribus de su traslado por el desierto. Ellos siempre estaban ahí tocando algunos le llaman el shofar, para mantener a tantas personas en formación ordenada. Hacía una falta de comunicación clara y control, porque si no, imagínense si no había control, tenía que haber control. Entonces el toque de la trompeta también recordaba a Israel de la protección de Dios sobre ellos. Eso le recordaba eso. Entonces, amado, no olvide estas cosas, amado, son fundamentos de la fe, son instrucciones acerca de la resurrección que tuvo Jesucristo, esa resurrección, una vida resucitada de los muertos. Entonces por eso Pablo decía, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Por qué? Porque la muerte ya no existirá, amado. La muerte no existirá. El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado de la ley. ¿Dónde está? Me gustó esta palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Tenemos la victoria. Tenemos la victoria del Señor. Tenemos la victoria de cómo vivir por el Señor. Al parecer Satanás
Satanás parecía un triunfador en el jardín del Edén, en la caída del hombre en Génesis capítulo 3. La Biblia enseña la transgresión voluntaria del hombre hacia los mandatos del Creador. En Génesis 3:6 dice: y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Ella tomó algo de su fruto y sí comió, y también dio un poco a su esposo con ella, y ellos comieron. Entonces, ¿qué nos relata desde el principio de la creación de Dios? Es la creación de Dios y el mundo. Pero lo que Dios quiere es tener un pueblo apartado para Dios, para adorarlo. Ese era el propósito de Dios y siempre ha sido el propósito de Dios. ¿Por qué Satanás siempre nos tienta? Porque la tentación es una invitación de Satanás para entregarnos a un estilo de vida y renunciar al estilo de vida de Dios. Eso es lo que hace, desviarnos del camino. Desviarnos del camino. Satanás tentó a Eva y logró que pecara. Y desde entonces se mantiene ocupado tratando de conseguir que la gente peque. Incluso tentó a Jesús. Pero aquí hay algo extraordinario. Jesús no pecó. Jesús no pecó. Entonces nosotros podemos también, con los dones que Dios nos da, ¿cierto?, podemos hacer lo que Jesús hizo. ¿De qué manera podría Eva haber resistido la tentación? Siguiendo los mismos principios que nosotros debemos seguir. Primero, debemos darnos cuenta de que ser tentado no es un pecado. No hemos pecado hasta que nos rendimos ante la tentación. Ahí se convierte en pecado. Eso es un fundamento también. Es un fundamento que nosotros debemos recordar. La tentación está. Y no porque usted sea tentado, usted va a ser culpable. Es cuando la persona se hace culpable de ese pecado, es cuando se rinde a esa tentación. Deja seguir esa tentación. Por lo tanto, para resistir la tentación debemos orar. Orar pidiendo fuerza para resistirla. Al huir, algunas veces tiene que ser literalmente, como el caso de José. José huyó de la tentación. Decir no cuando nos enfrentemos a algo que nos consta que no es correcto. Decir no cuando algo que no es correcto. Cuando Dios llamó a Jeremías, en el llamamiento de Jeremías, Jeremías capítulo 1, y Dios le habla y dice, y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Cuál era el propósito del llamado de Jeremías? ¿Cuál era el propósito? Exhortar al pueblo de Dios a que se aparte de sus pecados y vuelva a Él. Ese era el propósito. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una visión a Jeremías de que venía una destrucción de Judá y Jerusalén en manos de los caldeos. El almendro que habla que estaba maduro en la primavera y maduraba primero que todos los árboles, que otro árbol. Entonces, lo que habla de ese almendro representaba el veloz acercamiento de los juicios. Habla de las bendiciones y recompensas para aquellos que no se rinden ante la tentación. Por eso, amados, tenemos que resistir la tentación. ¿Por qué? Porque se acerca a los acontecimientos de juicio.
Cuando Jesús murió en la cruz, lo llevaron crucificado, ¿cierto? Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido el lugar de la calavera, y le dieron de beber vino mezclado con mirra. Más, dice, él no la tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se los llevaba cada uno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, amados? Enseñar lo que pasó Jesucristo. Enseñar es el fundamento, la verdad de que Cristo viene, de que seremos resucitados. El lugar donde fue crucificado nuestro Señor era llamado la calavera. Era un lugar corriente para las ejecuciones. Entonces, cada vez que miremos a Cristo crucificado, debemos recordar el escrito sobre su cabeza. Él es un rey. Y nosotros debemos rendirnos para ser subsúditos, sin duda, como los mismos israelitas. Crucificaron a 2 ladrones con él. Y él en medio. Pretendían deshonrarlo mucho, pero estaba profetizado que sería contado con los transgresores, porque él fue hecho pecado por nosotros. Él llevó nuestras culpas en la cruz, pero Dios cambió la aparente victoria de Satanás en fracaso cuando Cristo resucitó de la muerte. ¿Por qué? Porque Pablo dice, despojando de los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces todos necesitamos de Cristo. Las tradiciones, amados, nos matan. Mata tu vida espiritual. Tienes que vivir una vida en Cristo. ¿Por qué? ¿Quiénes son esos principados? ¿Quiénes son esas potestades? Son poderes demoníacos, amados. Los dioses de las naciones. Los dioses de las naciones. Entonces, amados, hay ángeles también que son muy bien conceptuados por los maestros heréticos, los gobernantes de Roma. Entonces, estos principios y potestades posiblemente no sean fuerzas demoníacas, sino que son poderes del Estado, poderes de los gobiernos. Estos son los principados, amados. Estamos viviendo en un tiempo que las cosas están difíciles. Entonces, amado, Jesús fue hecho semejanza a nuestra. Nosotros somos semejanza a Cristo, porque Él se hizo hombre. Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces la muerte y la resurrección de Cristo nos libra del temor a la muerte, porque ha sido derrotada. Toda persona morirá, pero la muerte no es el destino final, sino la puerta de entrada a una nueva vida. Todos los que temen la muerte deben tener la oportunidad de conocer la esperanza que nos brinda la victoria de Cristo. ¿Cómo puede anunciar esa verdad a los que están cerca de usted? Desde entonces la muerte ha dejado de ser una fuente de temor. Cristo la venció. Un día también lo haremos nosotros. La muerte ha sido vencida y nuestra esperanza va más allá de la tumba.
Por eso cantamos alabanza, ¿cierto? Cuando parte un cristiano, cuando parte un hijo del Señor, cantamos. Porque pasó a una nueva vida. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte, el pecado. Cristo al morir quitó ese aguijón. Él hizo expiación por el pecado y obtuvo la remisión de pecado. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a buscar la presencia del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Damos gracias a Cristo, damos gracias a su presencia. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Exaltamos tu nombre, Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos a crecer en tu conocimiento de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por darnos la dirección de crecer en ti, Señor. Y sobre todo a aquellos que están empezando a crecer, Padre. Sobre todo a aquellos que puedan aceptar a Cristo en esta noche, que van a crecer en el fundamento de la fe, el fundamento de tu palabra, que tú eres Cristo. Y será repetida constantemente para que ellos siempre se acuerden de esta verdad, de esta profecía de las Escrituras. Padre, en esta hora yo te pido por aquellas personas, Señor, que están enfermas, sánalas para la gloria de tu nombre. Tócale, Jesús, sus mentes, sus corazones, su cuerpo. Gracias, Jesús. Creemos, Señor, que tu poder no tiene límites, Señor. Creemos que tú puedes hacer las cosas. No hay nada imposible para ti, Padre. Gracias, Señor, por aquellos que tienen problemas de matrimonio, Dios. Ayúdalos, Señor, a encaminarse. Aquellos que están en las cárceles, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en las calles, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder hacer el trabajo que tú nos has mandado, Señor, que tú nos encomendaste, Padre. Gracias, Jesucristo, por tu presencia, por tu poder, por tu gloria, por tu palabra, por esta palabra profética, Señor, que es segura. Esta es una palabra segura, Señor, que está en el fundamento, Dios mío, de ti, Señor. Tú dijiste, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y tú dijiste, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Estamos en esa verdad, Señor. Gracias, Jesucristo. Inscríbelos en el libro de la vida, aquellos que están clamando a ti, Señor. Tócale sus corazones, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermano, mañana estamos nuevamente a las 9:30. Amén. Y esperando que Dios nos fortalezca, que su Espíritu Santo nos ayude en todas las cosas, que le ayude en su vida también, y confíe en el Señor, confíe en Cristo, confíe
de que Él está con nosotros y tiene el control de todas las cosas. Amén. Dios los bendiga mucho y mañana nos estamos viendo. Dios les bendiga. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa. De agua